Hoy queremos hablaros de un movimiento artístico muy conocido, ya que seguramente todos habéis oído hablar alguna vez de él, el pop art o el arte pop. Pero ¿qué sabemos realmente sobre este movimiento? Podría decirse que es uno de los movimientos artísticos más representativos del siglo XX, que surgió en Inglaterra a finales de los años 50 y en Estados Unidos en 1960. Tras la Segunda Guerra Mundial, en una época de posguerra, París deja de ser el centro cultural artístico y pasa a serlo Nueva York. Y es allí donde surgirán nuevos movimientos, entre ellos el pop art. Con el auge del capitalismo surge la producción en masa, la cual empieza a cobrar importancia en la sociedad, y el arte pop se inspira en esta para criticarla en sus obras. Su origen está en el Instituto de Arte Contemporáneo de Londres a principios de los 50, en la nueva visión de autores como Paolozzi o Hamilton acerca de las bellas artes. El término pop art viene dado por el crítico británico Lawrence Alloway. El pop art surge como una reacción al expresionismo abstracto, lo rechaza, ya que éste se identificaba con la parte elitista de la sociedad. Consideraban que este expresionismo abstracto estaba apartado de la realidad social y era muy intelectual, a diferencia del pop art, que se inspiraba en la vida social, en el día a día y en elementos de la sociedad de consumo como pueden ser carteles, anuncios o cómics. Su origen se halla en el dadaísmo, del cual va a imitar el collage o el fotomontaje. De este movimiento va también a tomar la técnica del ready-made, la cual consistía en transformar objetos cotidianos para exponerlos en los museos. El grupo británico Independence Group es el primer grupo de pop art. Estaba formado por artistas como Hamilton o Paolozzi, entre otros. De Londres salta a Nueva York, donde rápidamente tendrá un mayor prestigio. Esta corriente artística va a reflejar lo que se había considerado anteriormente en el arte como indigno, por ejemplo, revistas, publicidad, botellas de Coca-Cola. Además, empleaban colores llamativos, brillantes e incluso fluorescentes. A la hora de elaborar las obras usaron todo tipo de materiales, fotografías o distintos tipos de pintura como óleos o ceras. Hay que decir que fueron innovadores, ya que usaron técnicas nuevas e inusuales en el arte, como por ejemplo el empleo de cómics, collage o serigrafía. Además utilizaban objetos de la vida cotidiana, que empleaban a modo de crítica hacia la sociedad de consumo, el materialismo y los cánones que establecían las bellas artes tradicionales. Todas las obras de este movimiento están cargadas de ironía y humor, precisamente por el humor empleado y el hecho de que fueran fáciles o que hubiera objetos de la vida cotidiana fáciles de reconocer, fue lo que hizo que el público lo aprobara. Una de las estrategias llevadas a cabo por el pop art consistía en descontextualizar los objetos que tomaban como referencia, por ejemplo una fotografía o un cuadro famoso, para convertirlos en una nueva obra. En definitiva, nos encontramos ante un arte polémico, provocador y, en cierta medida, un arte político, porque era consciente de la realidad de la sociedad de consumo, por lo que la criticaba tomando objetos cotidianos de esa sociedad para sacarlos de su contexto y aislarlos. Algunos de máximos representantes de este movimiento fueron el estadounidense Andy Warhol, probablemente uno de los artistas pop más conocidos internacionalmente, autor de obras como La lata de sopa Campbell o los retratos de Marilyn Monroe, Mick Jagger, Elvis o Mao. Y el estadounidense Roy Lichtenstein, autor de Good Morning Darling, Mes petit pour la France o Wham. Aunque también destacó el británico Richard Hamilton, creador del collage como por ejemplo en la obra ¿Qué es lo que hace que los hogares de hoy en día sean tan diferentes, tan divertidos?, la cual es considerada la primera obra pop. Las obras coloridas de estos artistas siguen muy presentes porque han llegado hasta nuestros días como iconos de la corriente del pop art. No debemos olvidar que el pop art no solo llegó a Estados Unidos o al Reino Unido, fue un movimiento que llegó a todos los rincones del planeta, y entre ellos España. El desarrollo del pop art en nuestro país fue más tardío, ya que no fue hasta 1963 que llegó, de la mano de Eduardo Arroyo tras una de sus exposiciones. El principal motivo de la tardanza es que España desarrolló la sociedad de consumo más tarde, llevaba un ritmo distinto a otros países, porque seguía anclada en la represión y aún tenía presente las consecuencias de la Guerra Civil Española. Para ponernos en contexto, en estos años en España podíamos encontrar dos movimientos que estaban en auge, el expresionismo abstracto y el informalismo. El expresionismo abstracto se dio en Madrid, mientras que el informalismo se dio en Barcelona, pero ambos siguen una concepción tradicional de la pintura. Frente a estos movimientos va a reaccionar el pop art, rechazando la tradición de la pintura bien hecha y parámetros establecidos por las bellas artes.
y lo sustituyen por un lenguaje propio, llegado a la sociedad consumista del momento. En España se aprecia una notable influencia del pop art estadounidense y principalmente se usan imágenes procedentes de los medios de comunicación, imágenes que son muy conocidas para la sociedad española, siguiendo en su mayoría una temática erótica y teniendo un tono político como referencia a la represión que se sufría en esos momentos. Aunque hay muchos artistas que trabajaron el pop art en España, hoy venimos a hablar concretamente de Equipo Crónica. Aunque hay muchos artistas que trabajaron el pop art en España, hoy venimos a hablar concretamente de Equipo Crónica. Equipo Crónica fue un grupo artístico creado en 1964 por 3 pintores valencianos, Manolo Valdés, Rafael Solves y Juan Antonio Toledo, que se desligó en 1966. Los componentes se conocieron en la exposición España Libre y decidieron, a finales del franquismo, agruparse y firmar bajo el nombre de Equipo Crónica. Firmaron también un manifiesto donde plasmaron las ideas y valores que transmitían en sus obras. En la exposición España Libre surgió también Estampa Popular, aunque no logró el mismo reconocimiento que Equipo Crónica. Inicialmente, Equipo Crónica realizó una exposición para ver la influencia de sus obras. A la vista del resultado y a partir de 1965, empiezan a presentar obras individuales bajo el nombre de Equipo Crónica. El proceso de creación es sencillo. Los integrantes reflexionan acerca del tema que quieren tratar y ejecutan la obra de manera conjunta bajo la tendencia del pop art. Sus creaciones cuentan con algunos elementos muy destacados, todas ellas sirven de crítica hacia la realidad que estaba viviendo España en ese momento. A través del entusiasmo y con recursos bastante pop, realizan citas pictóricas, anacronismos y pastiches agridulces. Sus obras son piezas de colección y a la vez documentos históricos, y no solo incluye pinturas, sino que también encontramos cómics, calendarios o la artesanía del ninot. Son considerados maestros del collage, la distorsión y la ironía. Mediante la ironía, parodian las grandes obras de la pintura española. Los reportajes y las crónicas se inspiran en artistas como Picasso, Velázquez, Goya e incluso el Greco. Algunas de las obras más famosas que tratan y modifican son Las Meninas o el Guernica. Su temática se centra principalmente en todos los acontecimientos políticos y sociales de la época. Empleaban fotografías de prensa, semanarios gráficos y cómics. Tuvieron gran influencia de los grandes artistas del arte pop en el mundo. Algunos nombres son Andy Warhol o Roy Fox Lichtenstein, aunque la persona que más marcó al grupo fue Josep Renaud, quien fue uno de los pioneros de la sensibilidad pop en España. Las obras solían ser de gran formato, empleando grandes y diferentes técnicas que van desde la pintura hasta la escultura, pasando por el grabado. Actualmente podemos encontrar sus obras en varios museos localizados en diferentes puntos de España, ya que durante su trayectoria llegaron a crear en torno a 400 trabajos. Algunos de estos museos son el Museo Reina Sofía de Madrid, el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona o el Centro Contemporáneo de Arte de Málaga. Dentro de este grupo de artistas nos hemos centrado en realizar un análisis detallado de su obra El Intruso, que iniciaron y terminaron en 1969. El Intruso pertenece a una serie de pinturas pop que realizó el grupo y que titularon como Guernica 69, donde además de nuestra obra, nos encontramos también con La Visita, El Embalaje y Después de la Batalla. En gran parte de sus obras, Equipo Crónica utiliza pinturas reconocidas españolas, como son Las Meninas de Velázquez o las obras de Goya. En nuestro caso, esto no es diferente, ya que, para realizar El Intruso, escogieron la famosa obra de El Guernica, de Picasso. Observando el lienzo con un vistazo rápido podemos ver distintos elementos muy característicos. En primer lugar, un fondo, creado con la obra del Guernica, con sus tonos grises y azulados. En el segundo lugar, por delante de la mayoría de las figuras, excepto el soldado tumbado en el suelo, donde se incorpora el primer modelo anatómico, nos encontramos una figura mucho más colorida, la del guerrero del antifaz. Y tras este, un segundo modelo anatómico. ¿Pero qué significado tiene todo esto? ¿Por qué Equipo Crónica decidió juntar estos tres elementos en una misma obra? El Intruso fue creado durante el franquismo y por ello todos los elementos que incorpora la obra se han colocado a modo de denuncia hacia el régimen. El Guernica, como todos conocemos, fue una obra muy reivindicativa, que muestra la violencia de la guerra civil, y Equipo Crónica modifica ligeramente la obra original incorporando el elemento de la sangre en algunos de los componentes, como el soldado o el bebé a la izquierda, con el fin de mostrar que el gobierno franquista había derramado la sangre de muchas personas. Al fondo de la obra, en una posición bastante centrada, observamos una figura más pequeña, que parece saludar al espectador, con tonos amarillos y líneas rojizas. Esta corresponde a un modelo anatómico que creó Andrés Basalio en su
su tratado y que representa la realidad política que estaba viviendo España. El modelo anatómico que se plasma con el brazo del soldado muerto también representa la tortura y la violencia que se llevaban a cabo durante el régimen de Franco. Por último, sobre los colores sobrios del Guernica, que representan dolor, tristeza o soledad, nos encontramos con el guerrero del antifaz, con colores mucho más llamativos, característicos del pop art. Esta figura la obtuvieron de un cómic que produjo Manuel Gago en los años 40. El significado que le dio Equipo Crónica era puramente antifranquista, y con el paso del tiempo han surgido dos teorías acerca de su significado. En una de ellas, el guerrero lucha contra las injusticias del régimen, donde el héroe vela por la seguridad de las personas. Por otro lado, existe la teoría de que este guerrero con espada en mano y dirigiéndose hacia el exterior del cuadro hace referencia a la represión, ya que este guerrero en la obra original va arrasando con todo lo que se interpone en su camino. ¿Cuál creéis que es el verdadero significado que le dieron a este personaje?